Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la posibilidad de comentar un poco el tema de tromboprofilaxis en COVID. La presentación es corta. ¿Hay que hacer tromboprofilaxis con heparina en el paciente con COVID? Sí, basta. Se acabó, no hay end of story, se acabó la presentación. En realidad, vamos a hablar un poco del rol de la heparina en este tipo de pacientes y eso es el eje de la charla. Esta es la diapositiva de conflictos de interés. Por supuesto, estamos hablando de antitrombóticos y yo tengo mucha relación con los antitrombóticos, casi carnales. Así que definitivamente tengo conflictos de intereses, pero vamos a tratar de entrar un poco en el mundo de la profilaxis en el COVID. Y el punto fundamental es que el COVID nos ha cambiado la forma de relacionarnos de la vida. Es una patología que tiene más de 5 millones de muertes en el mundo. Hay 236 millones de infectados. Y todavía no tenemos una forma de tratarla, no tenemos antivirales efectivos, no sabemos qué hacer con esta patología. Y el planteo es, ¿la heparina es una herramienta válida para tratamiento del COVID? Y un poco relacionado con este tema, lo que dijo Sir William Osler en 1904, un siglo antes de que conozcamos lo que es una citoquina, decía, excepto en pocas ocasiones, el paciente aparenta morir de la respuesta del cuerpo a la infección más que de la infección en sí misma. Y esto es lo que pasa con el COVID. Definitivamente el COVID es una infección, pero que no se comporta solamente como una infección. De hecho, tienen una neumonía, pero tienen esto que llamamos tromboinflamación, que es la tormenta perfecta para generar trombosis. Hay definitivamente un daño pulmonar por depósito intraalveolar de fibrina, pero además hay un estado proinflamatorio con activación del endotelio, activación de las plaquetas, liberación de microvesículas con fosfatidilcerina, factor tisular y más factores de coagulación, aumento de fibrinógeno, de factor 8, de factor von Willebrand, se liberan NETs a partir de macrófagos y de monocitos, se liberan micropartículas, como decíamos recién, se activa el complemento, hay hipofibrinolisis, está todo puesto para que haya trombosis en el organismo. El punto es, ¿esa trombosis pasa? Claro que pasa. Pasa a nivel de la microvasculatura en todos los pacientes con COVID. En autopsias hay entre un 80 y un 90% de microtrombosis, fundamentalmente en el pulmón. De hecho, tal vez no deberíamos llamarlo tromboembolismo de pulmón, porque esto es una microtrombosis vascular. Y las arteriolas del pulmón en muchos estudios están trombosadas, pero no solo el pulmón, del sistema nervioso central, a nivel del riñón, a nivel cardiológico. Y esto es lo que genera el gran problema, el doble daño. Por eso esta gente se muere de hipoxemia, porque no solo tiene ocupados los alvéolos, también tiene tapada toda la microvasculatura pulmonar y no hay forma que el oxígeno le llegue al organismo, porque está todo tapado, el parénquima pulmonar y la vasculatura pulmonar. Estos microclots están claramente relacionados con los eventos trombóticos, pero macrotrombosis, ¿cuánta trombosis de venosa profunda y tromboembolismo de pulmón encontramos en el paciente con COVID? Porque es el eje de entender la tromboprofilaxis. Si tenemos una cantidad enorme de trombosis, ya sabemos que hay microvascular, pero a nivel de las grandes venas. Y en los primeros estudios de Joan, Cui, por ejemplo, reportaba 81 pacientes estudiados que tenían 25% de trombosis. Y ahí dijimos, bueno, son los chinos que no hacen tromboprofilaxis y entonces por eso tenían tanta trombosis. Pero cuando la enfermedad llegó a Occidente, en Holanda, en Francia, en Italia, empezaron a ver que a pesar de la tromboprofilaxis había una incidencia mucho más alta de trombosis.
¿Cuánto? Y bueno, dependía de qué tan intensamente la busquemos. Entonces, había reportes de que en la terapia intensiva había por lo menos 4 veces más trombosis que en pacientes sépticos en respirador por N1H1 en la epidemia de 10 años antes, o con el paciente séptico común del paciente de terapia. Definitivamente había más eventos trombóticos. También había más eventos trombóticos arteriales, pero de los eventos trombóticos venosos, por ejemplo, empezaron a aparecer reportes de que en Francia dependía de qué tan intensamente buscaban con ecografía, tenían entre un 30 y un 50% de tromboembolismo, lo mismo en Italia y lo mismo en Holanda, en 2 estudios que fueron un poco el eje del cambio de la conducta, porque a pesar de la tromboprofilaxis adecuada de 40 miligramos de enoxaparina, igual tenían entre el 20 y el 50% de trombosis los pacientes internados. Entonces, definitivamente había más eventos trombóticos. En 2 metaanálisis de 89 y 66 estudios muestran entre 25 y 28% de trombosis en la terapia y 8% de trombosis en sala, 4 veces más que lo esperado para esa población. La mayoría eran trombosis sintomáticas, pero muchas eran trombosis detectadas en forma sintomática en pacientes de la sala general. De hecho, si yo lo busco con ecografía, pasaba a encontrar hasta 45% de trombosis en terapia y hasta 21% en la sala general. Así que hay trombosis, claramente, y acá lo que tenemos que entender es la severidad, la otra variable es la severidad de la enfermedad por coronavirus. Y hay como 4 etapas claramente establecidas. La primera etapa es el paciente ambulatorio, asintomático o solamente con un síntoma menor que tiene poco componente inflamatorio. Ese paciente apenas tiene aumentado el dímero D. En general, ese paciente no necesita tromboprofilaxis. Es un paciente que no requiere oxígeno en internación y es la mayoría de los pacientes con coronavirus. Algunos pacientes tienen que internarse y necesitan internarse fundamentalmente por sostén con oxígeno. Esos pacientes ya tienen un aumento del dímero D significativo de por lo menos entre 1.500 y 2.000. Esos pacientes tienen aumento de fibrinógeno, tienen aumento de reactantes de fase aguda, no necesitan la terapia, pero ya hay un efecto inflamatorio y tienen más riesgo de trombosis, claramente. El paciente que está internado en la terapia es la tercera etapa. Esa es la etapa donde está la tormenta de citoquinas famosa, es la etapa en donde el dímero D se sale de su rango y hay más de 4.000 nanogramos por mililitro de dímero D. Y es el paciente en el que podemos decir que tiene máximo riesgo de trombosis. Finalmente, tenemos el último paciente, que es el paciente que está ambulatorio post-COVID. Ese paciente tiene riesgo todavía de trombosis. ¿Por qué tiene riesgo? Porque todavía está el mecanismo inflamatorio activado. Ese paciente está de alta, se va a la casa, muchas veces lo externamos tempranamente porque lo queríamos mandar temprano porque necesitábamos las camas disponibles, y ese paciente que tiene todavía respuesta inflamatoria podría tener trombosis también, y es un paciente de riesgo de enfermedad tromboembólica. Es el que se fue de alta del COVID internado, muchas veces de la terapia, y que todavía tiene efecto inflamatorio tal vez durante varios meses. ¿Qué podemos usar como marcador? ¿O por qué tienen tanta trombosis estos pacientes? Bueno, hay algunos reportes que hasta más del 40% de los pacientes tienen un score de Padua de más de 4. Y eso se debe a una conjunción de factores, la hipercoagulabilidad de estos pacientes con COVID, que lo que decíamos, la tormenta de citoquinas, la activación de endotelio, de aumento de factores, el dímero D, y los factores agregados que tenían todos los pacientes internados en la terapia, en respirador, el reposo,
el catéter central, la inmovilidad, la edad, la neumonía, todos esos factores que ya fueron descritos en el Medenox hace 30 años por Samama, son los factores de riesgo clínicos que medimos en el score de Padua, que son los convencionales. Pero a eso le sumamos los propios del COVID. ¿Podemos usar algún score de riesgo de trombosis? Sí, definitivamente, pero no sabemos si realmente están validados para el COVID. Por ejemplo, el score de Padua, con más de 4 puntos en profilaxis en pacientes clínicos, es el que está recomendado en todas las guías de la CCP y marca ciertos parámetros de riesgo. El paciente con COVID va a tener 3 puntos por inmovilidad y muchos de ellos son mayores de 70, ya tiene 1 punto por más de 70, ya tiene los 4 puntos que necesita para alto riesgo. Después también está el Score Improve, que también es un poco más complejo, pero también marca, si tiene más de 4 puntos, un marcador de riesgo. Ahora bien, la heparina, ¿sirve para algo en estos pacientes? ¿Cambia en algo la historia del paciente con COVID? Bueno, es muy interesante los primeros datos que teníamos, donde la verdad parecía una droga maravillosa, milagrosa. Pero esto ya le ha pasado a la heparina en muchos escenarios. Por ejemplo, en el paciente con trombosis y cáncer, no sé si se acuerdan, que en una época pensábamos que la heparina curaba el cáncer. Después no se pudo validar eso, pero hubo un montón de teorías en las cuales pensábamos que por darle heparina a un paciente podía tener una sobrevida mayor su tumor, su cáncer. Lo mismo nos pasó con la pérdida de embarazo y la heparina a bajo peso. La heparina a bajo peso permitía que siga adelante un embarazo, era mágica. Ni siquiera entendíamos muy bien porque la trombosis no tenía nada que ver, hablábamos del complemento, un montón de efectos secundarios de la heparina para decir que la heparina era útil para que las chicas no pierdan el embarazo. Y resulta que después no pasó eso. Con el COVID está pasando algo parecido. El coronavirus, que es una infección viral, ¿se puede curar con la heparina? Bueno, no sabemos cuál es el fin del cuento. Hasta ahora la evidencia indirecta que teníamos es mágica. Fíjense estos estudios, el primer estudio de CUI, 81 pacientes, los chinos con poquita data, pero fue el primero que marcó que el paciente con heparina de bajo peso tenía 60% menos de mortalidad que el paciente que no recibía profilaxis. Ese fue el primer estudio. Pero después hubo muchos otros estudios, por ejemplo, un estudio del Mount Sinai con 2.773 pacientes, 28% de los que estaban tuvieron muerte por los que estaban con heparina contra 63% los que estaban sin heparina. El registro CORIS de 30 unidades de terapia intensiva de Italia, 2.500 pacientes, redujo la mortalidad 60% la heparina de bajo peso, un aumento significativo de eventos trombóticos de 42% de mortalidad con trombosis y 21% de los pacientes que no tenían trombosis, un metaanálisis con 25.000 pacientes retrospectivos en donde bajó 50% la mortalidad de la heparina. La verdad, un fenómeno la heparina. Hay claramente una tendencia a que la heparina podría cambiar el pronóstico y por eso fue que empezaron a aparecer un montón de estudios. ¿Por qué puede la heparina, un anticoagulante, cambiar la historia natural de una enfermedad viral como es esta por el SARS-CoV-2? Bueno, hay 3 mecanismos en los cuales la heparina interviene. Obvio, el primero es el antitrombótico, hay microtrombosis en los vasos, hay mucha más trombosis, ok, un anticoagulante funciona y es una medida lógica de tratamiento para estos pacientes que tienen más trombosis. Pero después hay 2 efectos en los cuales la heparina interviene en la historia de esta enfermedad. La primera es que tiene un efecto de disminuir la infectividad del propio SARS-CoV-2. Y esto es porque interfiere entre la unión de la partícula spike con su receptor endotelial o en el alveolo pulmonar, y esto tiene que ver con un efecto
propio de la heparina en muchos virus, no es solamente en esto, ya está descrito desde hace varios años en diferentes enfermedades virales en donde la molécula de heparina interfiere en el ingreso del virus a la célula en el organismo. Y después el otro efecto de la heparina son los famosos efectos pleiotrópicos que decíamos de la heparina, que nadie entiende qué quiere decir, pero que en realidad son efectos antiinflamatorios de la heparina y que interfieren, por ejemplo, en mejorar el glicocálix de las células y inhibe las proteínas de alta movilidad de grupo 1 y eso previene que la heparinasa elimine el glicocálix, que es como una barrera defensora del endotelio para que no ocurra la invasión viral. Así que hay alguna explicación lógica para el efecto de la heparina en el tratamiento. Lo primero que tenemos que saber es que, como dijimos que las dosis de profilaxis por ahí no alcanzaban, porque estos pacientes en las terapias intensivas igual tenían más trombosis, tenemos que definir de alguna manera qué dosis de heparina queremos usar. Entonces, la dosis de profilaxis es, por ejemplo, la heparina sódica 2 o 3 veces por día para el paciente con COVID y 7.500 unidades cada dosis si el body mass index es de más de 40. La enoxa, que es la que tenemos acá, es 1 por día o 40 cada dosis si el body es más de 40 kilos por metro. Y los DOACs en dosis de profilaxis, Apixaban 2,5 cada 12, Riva 10 por día, Davi 220 miligramos por día. La dosis intermedia, la famosa dosis intermedia, es también extrapolada de lo que hacemos en el bridging, lo cual es una mentira absoluta, porque en el bridging inventamos la dosis intermedia, los hematólogos, y lo cierto es que la dosis de heparina no fraccionada es 7.000 unidades subcutáneas cada 8 horas. Ojo, 7.500 cada 8 horas. La heparina de bajo peso son 3 alternativas, 40 cada 12, 1 miligramo kilo día de enoxaparina o 0,5 miligramos kilo cada 12 y 60 cada 12 si el body mass index es mayor y el DOAX no existe esta dosis intermedia en los anticoagulantes directos. Y para dosis anticoagulante, la clásica, que ya todos conocemos, 1 miligramo kilo cada 12 de enoxa y las dosis anticoagulantes de los directos. ¿Es mejor la heparina de bajo peso que la heparina sódica? Ya les di las dos alternativas. Bueno, algunas razones médicas hacen pensar que la heparina de bajo peso es más práctica porque primero se expone menos al personal de salud. Acuérdense que la heparina no fraccionada es cada 8 horas probablemente la mejor dosis y la heparina de bajo peso es 1 sola vez por día, entonces hay menos exposición y además tienen menos riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, la heparina de bajo peso, pero probablemente si quiero dar dosis anticoagulante, la heparina sódica tiene dificultades. Este estudio de Wicks, que es muy interesante, hay peor experiencia con el uso de dosis anticoagulante de heparina sódica que con dosis anticoagulante de heparina de bajo peso. En esta publicación, 358 pacientes tenían menos tiempo el KPTT adecuado, pero eso es lógico que pase porque estos pacientes tienen un factor 8 por el techo de 300 o 400 miligramos por ciento y eso hace que sean refractarios al KPTT para moverse, pero además tuvieron 3 veces más sangrado. Fíjense, 10,3% contra 3,1% en los que eran COVID negativo y 20% de sangrado clínico contra 6% de sangrado clínico en los que eran COVID negativo. Entonces, la heparina sódica en dosis anticoagulante en el paciente con COVID es más difícil de manejar y tiene más sangrado que la heparina de bajo peso molecular. Entonces dijimos, ok, hasta ahora era todo estudios retrospectivos, mala data, sin mucho valor técnico. ¿Qué podemos decir de estos estudios
en heparina de bajo peso prospectivos. Hay 2 estudios, el Inspiration, 10 hospitales de Irán, donde 562 pacientes en la terapia intensiva no tuvieron mejor evolución y tuvieron más sangrado. Este fue el primer estudio prospectivo en donde una dosis intermedia, 1 miligramo día kilo, 1 miligramo kilo día, contra profilaxis habitual, en la terapia no servía. Dosis intermedia en terapia no sirve. Y después el REMACAP-CAP, que se publicó en un New England de ahora de agosto, en 1098 pacientes, sobre todo del Reino Unido, un estudio multiplataforma abierto, en donde no estuvieron mejor manejados, no tuvieron menos mortalidad, menos trombosis ni menos deterioro los pacientes con dosis anticoagulante en la terapia intensiva contra pacientes con dosis de profilaxis habitual, si bien el 51% de los pacientes utilizó una dosis intermedia en vez de dosis de 40 por día, y esto puede haber diluido los resultados. Pero, por otro lado, en el paciente en la sala general, la dosis anticoagulante de heparina mostró ser muy efectiva. Y en este estudio, que fue el ATTACK Active, que era también un multiplataforma, 2.200 pacientes, fíjense cómo la evolución de los pacientes con dosis anticoagulante en pacientes en la sala con heparina de bajo peso molecular tuvieron menos progresión al respirador, 4% menos, y tuvieron menos complicaciones y mayor sobrevida en el paciente, sobre todo el que tenía dímero D positivo. Pacientes con DOACs. ¿Es válido usar anticoagulantes directos? No tienen todos los efectos antiinflamatorios, pero ¿son válidos los directos en el paciente que está internado en la sala? Bueno, el estudio ACTION con 20 miligramos de rivaroxaban contra profilaxis habitual no solo no dio bien en pacientes internados, sino que tuvo más sangrado, 8 contra 2% de sangrado. Entonces, el DOAC queda fuera del paciente internado con COVID en dosis anticoagulante. Y de hecho no está recomendado porque el paciente está más inestable, hay interferencia con medicamentos y no está aprobado el rivaroxaban en esta situación para ninguno de los directos para estos pacientes de alto riesgo. En cambio, después del alta, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí fue interesante, el estudio CORE-19 es un registro post-alta de pacientes con COVID, 4.100 pacientes en 30 hospitales de Italia. El 13% recibió profilaxis extendido y bajó la mortalidad, 4,2% menos de mortalidad con menos trombosis después del alta. Entonces, cierta población después del alta del COVID podría beneficiarse con el uso de heparina de bajo peso prolongada y eran, por supuesto, pacientes seleccionados con bajo riesgo de sangrado y con alto riesgo clínico de trombosis. Los directos acá sí meten la cuchara un poco porque se publicó un estudio que se llama Michel de rivaroxaban, dosis de profilaxis, 10 miligramos por día, 30 días post alta del COVID en el domicilio, en pacientes de alto riesgo, que eran pacientes con un score clínico IMPROVE más de 4 o con 2, 3 y un dímero D aumentado, acá el dímero D tenía algún rol, sin riesgo de sangrado, fíjense todos los criterios de exclusión que tenían, pero se redujo la trombosis en forma muy significativa de 3%, de 9 a 3%, esto disminuyó 66% la trombosis después del alta en estos pacientes. Está bien, es un estudio chico de 300 pacientes, pero es un estudio prospectivo y randomizado con una adecuada metodología. Esto se propuso desde el NIH entonces, que es utilizar algunas cosas para marcar a quién, porque la pregunta que ustedes me van a hacer, lógico, cuando termine de hablar es ¿a quién le doy dosis anticoagulante? Y la respuesta es no tengo ni idea. Así que ya se las contesto. Pero la realidad es que pacientes que en el marco de un estudio de investigación tienen un dímero D muy alto
y tienen algún marcador de riesgo, pero están en sala, todavía no están en la terapia intensiva, no están pasados de COVID, que la heparina sabemos que no sirve, en ese contexto no lo usaría. Esto que es inleíble, pero está puesto en la revista Hematología, es todas las recomendaciones, todos los consensos de todas las guías, todo el mundo es profesor en esto y da recomendaciones y consensos y da sus sugerencias en base a opinión de expertos, por supuesto, porque la evidencia es la que les acabo de mostrar, muy corta, pero las recomendaciones en todos lados dicen a todos los internados profilaxis siempre, heparina de bajo peso en algunas de las guías mejor que heparina sódica y dosis intermedia o dosis anticoagulante solamente por ahora en pacientes muy seleccionados y en el curso de alguna investigación, pero no todos están de acuerdo en estas guías. ¿Qué tenemos para adelante? 75 estudios en marcha, prospectivos y adecuados para poder definir esta pregunta de a quién dosis intermedia, a quién dosis anticoagulante en la terapia en ambulatorio, en el postambulatorio. Las conclusiones son que la infección por COVID da una trombosis microvascular definitivamente y macrovascular en el pulmón, pero que no es un TEP clásico, que todos los pacientes tienen más trombosis arterial y venosa con factores clínicos más propios del fenómeno inflamatorio del COVID, que la frecuencia de la trombosis depende de la metodología que yo utilice para detectarlo, que si hago, por supuesto, autopsias tengo más, si lo busco con ecografía, sobre todo en pacientes en terapia tengo más, y si está el paciente en la sala tiene menos trombosis, que la tromboprofilaxis es obligatoria en todo paciente internado, pero no es suficiente en algunos casos, que todavía no sabemos si la dosis intermedia es útil y segura y para qué pacientes, que la dosis anticoagulante parece solo estar indicada en pacientes en sala y a un grupo limitado de pacientes más comprometidos con un dímero de alto, pero su uso no es mandatorio y debería estar en el contexto de un estudio de investigación, que la dosis anticoagulante de heparina o DOAX en UTI no está indicada y que la profilaxis luego del alta de COVID con heparina de bajo peso o directos por un mes en pacientes de riesgo podría tener alguna indicación hoy en día. Y finalmente les cuento mi poema, que es con el COVID no te puedes hacer el oso, y dice, yo vivía en el mundo muy contento, me juntaba y abrazaba sin cesar, ya tenía mis congresos preparados, conferencias y charlas que preparar. Pero un día llegó el COVID desde China, qué pandemia, cuarentena sin chistar, es un virus que se une a angiotensina, endotelio y neumocito estrolar, citoquinas y leuquinas circulando y un dímero hasta el techo has de hallar. Todos dicen es una CID galopando, pero es falso porque nadie va a sangrar. Casi todos hacen un tromboembolismo, pero oculto, re complejo de evaluar. Estate alerta para los que están en el intensivismo. Si hay dudas, hay que anticoagular. Pay attention, que ya mismo les digo, midan dímero y PADO al ingresar, marcan todo lo que pasa y es testigo del desastre en que puede terminar. No se olviden de la vieja heparina, una enoxa dada a tiempo va a ayudar. Considere que el KPTT no camina, anti-10 y vas a anticoagular. Finalmente, la pandemia va a pasar, esto es nuevo de la tromboinflamación, vuelvo al hospi, estoy contento de verdad, la.